que nos haga su exposición. Muchísimas gracias, estoy realmente muy contento. Perdón, y buen provecho, Bueno, quiero agradecerles antes que nada la invitación. Es una oportunidad que algunos hemos estado buscando desde hace mucho. Yo creo que es muy importante que se conozca este aparato y que se conozcan las propiedades de este aparato, el uso que se le da y su relación, lo que tiene que decir la ciencia al respecto. Entonces, por favor, hice una pequeña presentación. Eso de pequeña siempre lo dice uno cuando es larga, pero adelante, por favor. Bueno, ese es el esquema de lo que les voy a decir. Yo creo que nos la podemos saltar. Entonces, primero les voy a hablar de los testimonios. Entonces, hay notas. Esta, por ejemplo, es una de las primeras notas en el periódico de las que yo vi, se las voy a leer. Nueva arma de Sedena pone a temblar al narco, es el encabezado. Debajo nos dice en el ejército ya la conocen como la Ouija del diablo, un aparato que ninguna droga o arma se le puede esconder. La siguiente. Tomando parte del texto de esa nota, dice: técnicamente la llaman pistola porque se empuña igual que un arma de fuego y aunque su cañón es apenas más grueso que un popote, su poder parece de otro mundo, tanto que entre los militares que la manejan es conocida como la Ouija del diablo. Se trata del sistema remoto de detección de sustancias o pistola molecular GT200, que aún a una distancia de 500 metros es capaz de descubrir de todo: drogas, explosivos, armas y dinero. Así de precisos son estos equipos que ciertamente detectan armas, narcóticos, dinero, lo que les ha permitido realizar grandes aseguramientos de Nervantes. Aquí hay unas cuantas notas adicionales. Por ejemplo, desmanteló el ejército un narcolaboratorio. Esto salió en el AM. Un operativo en zonas de narcomenudeo en Juárez, eso salió en MBS. Militares recorren calles de la ciudad, buscan explosivos y drogas en el fronterizo, y en todas estas notas se mencionan los grandes éxitos que han tenido nuestras fuerzas armadas y policíacas utilizando el GT200. Adelante. Bueno, hay muchas más. Aquí agarré algunas del 2010, agarré las últimas del 2011. Cada segundo día, cada tercer día sale una o varias notas o una nota replicada en varios periódicos hablando de los grandes éxitos de este aparato. Entonces hay cientos de testimonios donde los operadores atestiguan diciendo que estos aparatos son maravillosos y que les han llevado a grandes éxitos. Entonces, de aquí podemos concluir que, de acuerdo a cientos de testimonios, el detector molecular, la frase que sigue la estoy parafraseando de otro lado, la tomé de una carta del general de brigada Villegas Meléndez. El GT200 es empleado en las operaciones contra el narcotráfico y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, habiéndose obtenido hasta la fecha resultados favorables. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el GT200? Entonces, ahí les muestro un folleto propagandístico, digamos, publicitario del equipo, y leyendo en ese folleto, se fue para atrás. No, para atrás. Nada más muévalo con la flechita del teclado. Entonces, disculpa por el problema técnico. Ahora sí, adelante, ¿no? Como estaba. Ok, entonces, de acuerdo al folleto, este es el detector más avanzado que existe de narcóticos, explosivos y armas. Según el folleto, en su versión antigua, estaba recomendado por los ingenieros reales del Reino Unido y la defensa de Holanda. Eso ya desapareció en publicidad más reciente. Está en uso en 25 países. Puede buscar grandes áreas, reducirlas a pequeñas localidades. Pueden hallar todo tipo de drogas y explosivos en una sola operación. Se puede usar en retenes en forma exhaustiva. No hay necesidad de escoger algunos casos y seleccionarlos al azar, sino que puede revisar a todos, puesto que opera de manera tan rápida. Puede detectar sustancias escondidas, en sustancias perecederas, en vehículos, en áreas abiertas, en túneles subterráneos. Puede detectar desde el aire, desde el mar y en el interior de edificios, desde su exterior. Adelante.
Puede detectar picogramos, ahí les puse una notita, un picogramo es una millonésima de gramo. Entonces puede detectar picogramos de cocaína, de crack, cocoa, medicinas, no les voy a leer la lista, pero es una lista enorme de drogas, de explosivos y de sustancias, le llaman sustancias tales como acetato de uranio, polvo de aluminio, cuerpos humanos, dinero, venenos y marfil. Entonces es un aparato que de acuerdo a esto es impactante. Adelante. Ahora, ¿tantos testimonios nos demuestran la eficacia del aparato? Pues la respuesta es no. Adelante. Los testimonios relatan éxitos. Lo único que nos dicen es qué es lo que ha funcionado, qué es lo que ha salido bien, pero no nos cuentan los fracasos, no nos dicen cuántas veces señalaron a alguien, señalaron un lugar donde debía haber droga y no la había. No nos dicen cuántas veces pasó droga o pasaron explosivos y no lo señalaron. O sea, no relatan éxitos, no relatan solo relatan éxitos, no relatan fracasos y no nos presentan estadísticas. Por lo tanto, no demuestran científicamente su eficacia. No cuantifican, la palabra cuantificar es muy importante. ¿Cuál es el porcentaje de éxitos? ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error? Y además hay distintos tipos de errores. Puede haber un falso positivo, donde nos diga que hay una de estas sustancias perniciosas donde no la hay, o puede haber falsos negativos, donde pase la sustancia perniciosa y no la encuentran. Existen varias explicaciones del éxito del aparato que no son realmente el que el aparato funcione. Podría suceder, por ejemplo, que el aparato funciona porque tienen información previa. Si unos informantes nos dijeron que en tal lugar hay un cargamento de droga y llegamos y el aparato apunta ahí probablemente porque ya sabemos que ahí está. Entonces, todas son cosas, voy a hablar un poco más de esto, pero si tienen información previa, si tienen información, evidencia adicional, por ejemplo, están pasando este aparato enfrente de mucha gente y alguien se pone nervioso al ojo entrenado de un soldado o al ojo entrenado de un policía, pues puede él mismo deducir de las cosas que está viendo que tal persona es culpable o tal persona trae droga, trae armas, trae explosivos, y luego eso lo puede confirmar con este aparato y luego finalmente lo puede confirmar pues haciendo una exploración exhaustiva. Otra cosa es que este aparato lo usan como evidencia de flagrancia y eso les permite, sin tener una orden de cateo, explorar en viviendas donde probablemente haya cosas, donde probablemente encuentren cosas sin tener el retraso de esta molesta orden judicial que tienen que esperar para actuar de acuerdo a la ley y de acuerdo a la racionalidad y civilidad. Entonces, si no funcionasen, además podría haber consecuencias muy, muy graves, ¿sí? ¿Qué sucede si nos da un falso negativo? Por ejemplo, están buscando explosivos y no los detectan. Si no los detectan, pues puede haber una explosión y se pueden perder vidas humanas que se hubieran evitado si hubieran usado un aparato que sí funcionase para buscarlo. ¿Qué pasa si dan falsos positivos? Pues pueden señalar a gente inocente y acusarla y tener certeza de que esta persona lleva un cargamento de una sustancia prohibida, pues como sucedió en el caso que nos relató el senador Castellón empezando esta sesión. Y hay otra clase de problemas, por ejemplo, si no funcionan y lo siguen usando, pues va a haber un problema de credibilidad y va a haber un problema de prestigio de nuestras Fuerzas Armadas y entonces yo creo que tenemos que hacer lo posible por protegerlas. Adelante. Entonces, les voy a hablar un poquito de cómo me enteré yo de este caso, ¿no? En 1988, durante una reunión, una escuela de verano en física, uno de nuestros colegas, de hecho el actual director del Instituto de Ciencias Físicas, Iván Ortega, que es un experto en el agua, nos dio una noticia que estaba entusiasmadísimo, una noticia sensacional que apareció publicada en Nature, que es la revista más importante de ciencia del mundo, y era un artículo de Jacques Benveniste donde demostraba que el agua podía tener memoria. Era una cosa sensacional, insólita. Demostraba que si uno ponía una sustancia en el agua y esa sustancia tenía un efecto biológico, luego podía diluirla una y otra y otra y otra vez y diluirla tantas veces que ya no habría ni una sola molécula de esa sustancia dentro de ese líquido y a pesar de eso conservaba la acción biológica. Entonces fue una cosa que la gente, muchos se emocionaron porque era un descubrimiento científico revolucionario.
Muchos se enojaron porque la revista publicara algo tan insólito, tan poco creíble. Pero bueno, lo que hizo la revista fue una investigación posterior. Mandó un equipo a investigar cómo se estaban llevando a cabo los experimentos, y lo que descubrió el equipo es que estaban fallando en muchos criterios que debe llevar todo experimento de esta clase. Y entonces dentro de ese equipo iba James Randi, que es todo un personaje, no les voy a hablar mucho de él, pero es un personaje que tiene una historia muy interesante. Y entonces él es el que denunció o demostró que esos experimentos no fueron bien hechos y que esas conclusiones no se podían sostener. Entonces, ahí me enteré de la existencia de James Randi y de lo interesante de su trabajo. Bueno, más adelante, 11 años después, en una reunión de física en el March Meeting de 1999 de la Sociedad Americana de Física, resulta que esa reunión fue muy importante porque en ese año cumplió 100 años la Sociedad Americana de Física. Y entonces fue monstruosa, había casi 10,000 asistentes en esa reunión, y entonces hubo una reunión plenaria. En esas conferencias, les menciono rápidamente, típicamente son como circos de 3 pistas, pero no de 3, son como de 40 pistas. O sea, hay 40 pláticas al mismo tiempo y uno tiene que decidir a quién escucha, pero le dieron una plenaria a James Randi. Una plenaria es una donde esperan que todo el mundo asista a esa plática. Se consideraba una plática muy importante. Entonces James Randi habló de muchas cosas, habló de sus investigaciones sobre la memoria del agua, sobre terapias magnéticas, sobre el polígrafo, sobre el descubrimiento de una cara en una roca en Marte y sobre muchas otras cosas parecidas. Entonces James Randi a lo que se dedica es a desenmascarar fraudes. Y entonces mencionó todos esos fraudes. Pero más adelante habló de un fraude de un detector molecular y fue una charla muy divertida, ¿no? Entonces nos habló de un detector que era una especie de pistolita. Estoy hablando de 1999. Era una pistolita, y era una pistolita con la que usaban para detectar pues armas, para detectar drogas, para detectar criminales. Incluso era un aparato que usaban para detectar inmigrantes ilegales. Entonces consiguió un arma, uno de estos aparatos, vio lo que tenía dentro y estaba totalmente vacío, no tenía ningún circuito, no tenía ninguna fuente de poder. Hubo una discusión con los fabricantes del aparato. Los fabricantes del aparato decían que, bueno, no tienen ningún componente electrónico convencional de los que él entendía, pero estaban basados en una tecnología superior, novedosa, que no tenía Randi ni sus colegas la capacidad de entender. Entonces lo siguieron fabricando. Finalmente se logró, consiguió, estos aparatos eran programables. Entonces uno podía poner una tarjeta para detectar una sustancia o otra tarjeta para detectar otra. Averiguó cómo se hacían esas tarjetas, resulta que eran puras fotocopias. La tarjeta era una fotocopia, luego la fotocopia la carbonizaban y decían que esos son unos cristales carbonizados que tenían la esencia de las vibraciones moleculares de la sustancia que tenían que detectar, y eso es lo que usaba. Alguien le preguntó que cómo le hacían para detectar inmigrantes ilegales, y lo que dijo es que le tomaba una fotocopia a una foto de un mexicano, y eso es lo que hacía la patrulla fronteriza en Estados Unidos. O sea, un desastre. Entonces estuvo empujando el que se hiciera una prueba formal, oficial, y finalmente el FBI hizo las pruebas se hicieron en los laboratorios Sandía en el 95 y se demostró que ese aparato era un fraude y se prohibió su uso, excepto como detector de pelotas de golf, que se vendía en tiendas de curiosidades como The Sharper Image. Y bueno, pues fue una cosa muy divertida, nos quedamos con ese recuerdo y me olvidé del asunto, ¿no? Pero luego, para mi sorpresa, en marzo de 2010, el año pasado, recibí por correo electrónico una nota. Estoy suscrito en una, ¿cómo le llaman esto? Una lista de correos de noticias sobre política científica que escribe Bob Park. Bob Park fue presidente de la Sociedad Americana de Física y ahora escribe esta columna que se llama What's New, donde habla de noticias donde la ciencia es relevante. Entonces me sorprendió mucho que en 2010 había una nota sobre México, luego hubo una segunda nota sobre México, donde hablaba de una venta fraudulenta de estos equipos que eran idénticos, por la descripción de esa nota, eran idénticos a aquellos que yo había oído mencionar por James Randi. Adelante.
Viendo notas adicionales, resulta que la BBC de Londres hizo un reportaje investigativo sobre uno de estos equipos, el AD-651, que los estaba usando el ejército de Irak y los estaba usando como detector de bombas. Y como esos no funcionaban, resultó que varios coches bomba pasaron frente a esos detectores sin ser detectados y explotaron y murió mucha gente. Y entre los muertos había soldados ingleses. Y eso generó un escándalo en el Reino Unido. Y entonces, finalmente, el gobierno británico prohibió su exportación a Irak y Afganistán. Y ahí les muestro parte de la prohibición del anuncio que hizo el gobierno británico, donde dice que las pruebas han demostrado que este equipo y equipos similares no es adecuado para detectar bombas. Dice que es una tecnología no militar y por lo tanto no pueden prohibir su exportación. Sin embargo, tienen el poder legal de controlar aquellos bienes cuya exportación pondría en riesgo vidas inglesas. Y entonces, en base a eso, prohibieron su exportación a Irak y Afganistán, donde hay soldados ingleses. Pero se estaba exportando a otros países como Tailandia y México. Entonces, lo que hizo el gobierno británico fue advertir al gobierno mexicano y, por ejemplo, de acuerdo a esta nota del New York Times, el gobierno inglés notificó al gobierno mexicano que este aparato que estaban usando las Fuerzas Armadas mexicanas no funcionaba, no son efectivos. La respuesta fue que pues nosotros tenemos éxito con ellos, como vimos con todos estos testimonios. Y entonces, por ejemplo, hay una opinión de Human Rights Watch que dice que si la gente realmente está siendo arrestada, realmente estuviera siendo arrestada y acusada en base a las lecturas de este aparato, eso sería un escándalo. Aquí está una de las notas que salió en México sobre esa advertencia y como ven en la parte de arriba del encabezado, dice la Sedena avala el uso del detector a pesar de la advertencia. Ahora les voy a platicar un poquito de la historia de estos aparatos. Entonces, el aparato del que nos habló, del que yo me enteré primero, que era el de James Randi, el que mencionó James Randi es el Quadro Tracker. Ese vivió del 93 al 97. Ahí está el principio que usa electricidad estática oscilante de la respiración. Es programable contra tarjetas carbocristalizadas para sustancias específicas. Y bueno, un análisis vio que estaba vacío, que no tenía partes electrónicas, que las tarjetas eran fotocopias y finalmente reprobó pruebas doble ciego llevadas a cabo por el FBI en los laboratorios Anvia. Luego les voy a platicar más de esas pruebas. En 96 hubo otra empresa que empezó a fabricar el DKL Lifeguard como un detector de seres humanos. Tiene una antenita que apunta al corazón humano conforme late, capta las ondas electromagnéticas que produce el corazón humano.